que son nuevas. Ay, güey. Les platico un poquito el procedimiento y me voy a fregar el pizarrón de Demetrio. Les platico un poquito cómo son las sesiones. Generalmente tenemos 2 o 3 sesiones por semana. Estamos retomando sesiones de marca personal también. Son los días miércoles, perdón, lunes, miércoles y ocasiones los viernes. Las sesiones regulares de Cash Flow a las 4 de la tarde. Y los martes estamos teniendo sesiones de marca personal. Las vamos a retomar el próximo martes. En el producto de cash flow que ustedes tienen en Hotmart, ahí vienen unas capacitaciones que todos deberían de ver, bueno, los que son nuevos, para que se enteren cómo funciona todo el sistema de cash flow. Oh, eh, Vienen las sesiones de bienvenida. Permítame un segundo, nomás me están hablando aquí por un tema de ustedes. Permítame. Mi gatito Luciano, 5:12 hasta las 5:20. Gracias por la espera, perdón. Es que hay un afiliado que un- uno de sus inscritos liquidó toda la carrera y ahorita le ando gestionando como $1,500 de comisión que se ganó. Entonces, andaba en eso, disculpen. Bien, entonces le decía, en el producto de Cash Flow, ahí viene una sesión que se llama Bienvenida. Todas las personas que son nuevas, vean esas sesiones. De hecho, lo primero que les digo yo es que vean esas sesiones lo más rápido posible para que entiendan cómo funciona el programa, ¿va? Para que entiendan cómo son las comisiones, los productos que vendemos, cómo es el sistema o el embudo de ventas que tenemos, ¿va? Entonces, ahí lo pueden ver. Son alrededor de 6 videos que duran 5, 6, 7 minutos. Hay uno que dura 20, pero la verdad es que están cortos, ¿no? Casi todos están cortos, pero son muy importantes que los vean para que entiendan cómo funciona el programa. Muy bien. Mm, mm. Vamos a continuar con las capacitaciones de ventas. Eh, ya vimos todo el tema de los gatillos, vimos todo el de tema de persuasión. ¿Quién estuvo en Vendemás el sábado? Bien, Esther. Sandra, Graciela. Miren, este documento, que es el documento que estamos, que con el que les estoy dando estas capacitaciones, yo lo estoy pasando en escrito más detalladamente para hacer un chatbot que venda lo que sea. ¿Cuál es la idea? Que, pues bueno, el que quiera aprender a hacer esto, ya comentaba yo del taller, pero toda esta información de todas estas estrategias de ventas, se las vamos a pasar al chatbot, ¿sí? Y el chatbot va a vender lo que sea, ¿sí? Vamos a hacer un super robot de ventas, va a estar buenísimo, ya lo estoy probando,
me faltan algunos detalles, pero ya lo lancé, así como ya estoy haciendo unas campañas con ese chatbot. Aunque no estaba terminado, así lo lancé. Dije, vamos viendo a ver cómo va funcionando. Y ahí la lleva, ¿no? Entonces, ahorita lo que quiero también es que entiendan, ¿no? Porque tampoco se trata de que darles todo y que no entiendan el por qué. Entonces, sí es importante que entiendan todo esto, por eso estamos teniendo estas sesiones, porque esto originalmente surge para vender de manera presencial, ¿no? O sea, para vender a manera de conversación. Ya ahorita con la tecnología, pues ya lo integramos a la inteligencia artificial y se hace más fácil, pero realmente surge para vender de manera presencial. Miramos lo que eran los gatillos mentales, sí, miramos todo el tema de las preguntas. ¿Se acuerdan de los cuatro tipos de preguntas? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que se acuerde o ya se les olvidó? Recuerdo abierta, cerrada. Bien, Estela. No me acuerdo las otras, la verdad. No se preocupen. Ahí les voy a pasar las grabaciones para que repasen. Sí, eran preguntas abiertas, preguntas cerradas, eran preguntas de dolor y motivación y preguntas de futuro o de proyección. ¿Va? Preguntas abiertas eran, ¿qué piensas sobre esto? O sea, ¿qué piensas sobre este programa? ¿Sí? ¿O qué es lo más importante para ti al entrar a una universidad? Este tipo de preguntas lo que hacen es que la gente se abre a decirnos realmente lo que piensa, ¿no? Y todo lo que diga, acuérdense, puede ser usado a nuestro favor. Preguntas cerradas eran cuando queríamos nosotros guiar al prospecto hacia algo muy específico que nos dijera sí o no. eh, ¿A qué horas, en qué horario prefieres que te visite? ¿En la mañana o por la tarde? Por la tarde, o sea, pues esas son preguntas cerradas, ¿no? Que, que esperamos que nos responda sí o no, básicamente. Las preguntas de dolor, esas les decía que son preguntas que, como quien dice, ponen o sea, que le picamos un poquito la herida, esto con el fin de despertar conciencia, ¿sí? Imagínate que en tu negocio eh, implementas esto o esto que te estoy ofreciendo. ¿Cómo sería tu negocio en 3 meses o cómo verías tu negocio después de un año de haber implementado eso? Esa es una pregunta a futuro, sí, que es una pregunta de proyección, que será el otro tipo. No había más importantes que otras. Yo lo que les decía es que las preguntas de dolor, como ¿qué te motiva a empezar? O ¿qué es lo peor que pasaría si no empiezas este programa? A mí cuando me buscan en mi agencia y los veo así como dudosos, siempre les pregunto, ¿qué es lo peor que podría pasar si entramos a trabajar y no funciona? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? O sea, y después les hago una pregunta a futuro. ¿Cómo te verías si empezamos a trabajar y funciona? ¿Cómo sería tu negocio en 7, 8, 9 meses? Entonces, las preguntas nos ayudan a eso, a crear conciencia y a aterrizar al prospecto hacia el punto que nosotros queremos llevarlo. ¿Sí? Eh, Ahora, miramos algunos errores comunes que esto pasa mucho en cuando hablamos con las personas o cuando les queremos vender, que a veces interrumpimos, sí, que solamente a veces usamos un tipo de preguntas. Aquí hay que tratar de usar todas. Yo lo que les recomiendo a quien se dedica a las ventas o se quiera dedicar a las ventas, que haga un texto, o no más, no un texto, sino una guía de preguntas que les va a ir haciendo a sus prospectos. O sea, pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. Pregunta abierta, pregunta cerrada, pregunta de dolor, pregunta de futuro. O sea, hagan una guía o una lista de las preguntas que tienen que hacer, las preguntas que tienen que hacer sí o sí, o que son las preguntas que ustedes saben que tengo que preguntar esto para despertar conciencia y que es una parte importante de la venta, ¿no? Ahora, nos quedamos en el tema de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo lograr que nos escuchen?
y que nos crean y aparte que nos sigan, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ahorita actualmente vivimos en un, ¿cómo decirlo? En una época donde hay un montón de saturación, ¿sí? Hay mucha saturación de mensajes. Hace poco me preguntaba alguien que si para mí era viable como mercadólogo poner espectaculares. Yo le dije que no. Y la persona me decía, no, pero es que los espectaculares, este, te pueden generar una marca más poderosa. Me empezó a aventar un chorro. Y le dije, quiero que me digas, tú vienes de tu casa, yo sé dónde vive. Le dije, vienes de tu casa, ajá. De tu casa hacia acá, te apuesto que hay como unos 40 espectaculares. No, pues no sé, pero más o menos sí. Ok, mencióname tres que hayas visto. O sea, de tu recorrido desde tu casa para acá, que lo has recorrido miles de veces, has pasado por tu casa, sales de tu casa, saliendo de tu fraccionamiento, de ahí para este camino, para donde nos reunimos, que estábamos en un café, hay un montón de espectaculares. Sí, 40 le decía yo más o menos, creo yo. Pero quiero que me menciones tres nada más. O sea, tres que recuerdes bien. No me mencionó ninguno. Y ustedes hagan el ejercicio. Digo, yo hablo desde que soy mexicano, conozco cómo está toda la situación en México. No conozco tanto tema publicitario así más tradicional en otros países, pero a mí se me afigura que ha de ser lo mismo. Ustedes, por ejemplo, van a su trabajo o van a su negocio. Ahorita quiero ver si alguien se acuerda de espectaculares. A lo mejor y sí, pero es muy poco. Si la gente, por más que pongas un letrero ahí, hay tantos anuncios que la gente no voltea a ver los anuncios. Aquí pasa un montón. O sea, espectaculares, Heidi, son anuncios que ponen en las calles. Sí, que a veces están bien grandotes, que ponen así arriba de edificios o ponen así sobre la carretera. Esos son los anuncios espectaculares, así se llaman. Bueno, aquí así se llaman aquí donde yo vivo. Esos anuncios, rentar un espacio de un espectacular en donde yo estoy en pesos mexicanos, lo más barato son 25,000 pesos mensuales, que si lo transformo en dólares son más o menos como $1,400 mensuales. Y yo lo que le decía, imagínate todo lo que puedes hacer en redes sociales con ese presupuesto aquí en la localidad. O sea, si lo quieres ir a tirar un espectacular, pues es asunto tuyo. Pero no te lo voy a recomendar yo porque no, o sea, yo no creo en eso y no funciona y tú ahorita mismo me lo estás Estoy confirmando aquí trabajando en las tardes, porque no te quiero más. realmente no te acuerdas de ningún espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Hay una saturación de mensajes muy fuerte y eso mismo también está pasando ya también en redes sociales, en todos lados. Hay una saturación de mensajes, ¿no? La atención está fragmentada, algo que pasa mucho. Yo que doy muchas capacitaciones, estaba dando una capacitación el día domingo sobre Google Ads. O sea, les estaba enseñando a un grupo de personas, eran dos, eran tres, pero uno no se conectó, sobre cómo hacer una campaña en Google Ads. Les vendí una capacitación y me di cuenta que había uno que no me estaba poniendo atención. O sea, estaba así viendo la pantalla y luego volteaba a ver así el teléfono, y luego regresaba, luego volteaba para allá y así estaba. Pero yo no le echo la culpa a él. Él, como tiene un negocio y los domingos es cuando más venden, como que está muy al pendiente del negocio. Este, y ese es de esas personas que tienen un negocio y él maneja las redes sociales, él va y hace las compras, él hace un montón de cosas. Entonces, hay mucha atención fragmentada. Eso, por ejemplo, ese tipo de prospectos, al momento que tú le estás vendiendo, se vuelve más difícil porque no te está prestando atención. O sea, no te presta atención y venderle se vuelve más complicado y no porque tú seas tú seas mal vendedor, simplemente porque el prospecto no te está prestando atención.
Cuando yo tengo un prospecto así, de que no me está prestando atención, yo lo corto, o sea, yo le digo, oye, mira, veo que ahorita no estás en la mejor disposición. ¿Qué te parece si mejor agendamos en otro momento? Porque ahorita veo que no estás a disposición. Si gustas, podemos vernos mañana a la misma hora o mañana en la tarde. Pero sí trato de reagendarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo una metodología que es esta, y si no la aplicamos, pues haz de cuenta que no me sirve de nada. O sea, las ventas son estadísticas, ¿va? Entonces, si yo sé de que de cada 100 prospectos voy a venderle a 20, a esos 100 prospectos tengo que darles el mismo seguimiento, la misma atención, la misma estrategia para que esta estadística funcione. Si a algunos los atiendo bien, si a otros los atiendo más o menos, si a otros los medio atiendo, pues la estadística no me sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy siendo igualitario. Entonces, ahorita todo este tema de que hay mucha saturación de mensajes, mucha saturación de contenido, tenemos que buscar la forma de comunicar mejor, ¿sí? De hacer una comunicación de más impacto. Eh, Hay algo, por ejemplo, que nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra comunicación, y es entender qué es lo que piensa la mente de una persona generalmente al momento de querer hacer una compra, ¿sí? Como cuando les decía yo que todas las personas antes de hacer una compra o antes de tomar una decisión importante, siempre surge un miedo. Entonces, es lo mismo antes de hacer una compra, siempre surge inseguridad, curiosidad, identificación, alivio y acción. Va, vamos a hablar de estos 5 puntos que son súper importantes que los entendamos, porque parte de lo que está haciendo nuestro chatbot es entender esto y comunicarlo al prospecto. Y ustedes también tienen que entenderlo para cuando quieran ustedes vender. Inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? ¿Se acuerdan de qué cerebro estamos hablando cuando se trata de inseguridad? ¿Quién me dice? Reptiliano. El reptiliano, correcto. Sí, la inseguridad básicamente es que el prospecto piense o dude de si eso que nosotros le estamos vendiendo le va a cumplir. Sí, el otra vez hablaba con un prospecto también y me decía, o sea, yo tenía un caso de éxito de un negocio igualito al de él, donde a mí me estaban pagando 10,000 pesos mensuales, que en dólares son como, ¿cuánto es? 3 por 10. Son como $300, algo así. No, mentiras. Son, mm, ya se me olvidó. A ver. Son como $600, ¿no? Lo que a mí me estaban pagando. Y el negocio, o sea, el negocio con las estrategias que estábamos haciendo, con las campañas y todo eso, estaba facturando 84 a 94 mil pesos. Si son 90,000 pesos mexicanos, son aproximadamente más de $5,000, como $5,200, más o menos. Es decir, ellos me pagaban 600 y ellos estaban ganando $5,200. Era un negocio de restaurantes, pero de restaurantes de eventos, ¿no? Y la persona, pues es una persona muy insegura al momento de tomar decisiones. Me refiero yo al prospecto o al cliente. No, era una persona que pues le daba miedo, no me conocía, no sabe mucho de redes, o sea, como que ya trabajó con una agencia y la agencia se encargó nomás de hacerle publicaciones, nunca hicieron realmente ni una estrategia, ni campañas, ni nada, nomás le subían contenido y pagaba más, nunca vio que se le retribuyera, y él tenía mucha inseguridad, ¿sí?
qué es lo que él pensaba y si pierdo mi tiempo aquí contigo, ¿realmente me vas a ayudar? ¿Me estarás vendiendo nomás para sacarme esos $600 y ya no hacer nada? Este, tenía esas inseguridades. Y mi respuesta cuando estábamos charlando le dije, a ver, tú conoces a fulanito negocio, ¿sí? Ese negocio te estoy cobrando lo mismo porque era recomendado. Te estoy cobrando lo mismo que él, $600. Y a ellos, ellos están recibiendo 5,000. Se lo dije en pesos mexicanos, ¿no? Pero a ustedes se los platico en dólares. Yo les cobro $600 y ellos están ganando $5,200. O sea, ellos me dan $600 y yo te regreso $5,200. Ese es el negocio. Dime, ¿cuál es la duda que tienes con eso? Me vas a dar $600 y te estoy regresando $5,200. ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está? ¿Cuál es la cuestión que tienes? Porque tu negocio es igualito al de ellos. Ellos los conoces, o sea, sabes que no te estoy echando mentiras porque los conoces y es así, o sea, dame $600, te voy a regresar $5,000. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la duda? Entonces, así empezamos a charlar. La verdad, no lo cerré. O sea, quedó él que sí, que lo vamos a intentar y así, pero es una persona demasiado insegura. Entonces, pero tenemos que entender esto, o sea, tenemos que entender por qué las inseguridades de las personas. Las inseguridades parten de no tener algo tangible que van a recibir. Es decir, si, esta cuestión ahora sí de falta de seguridad, precisamente, de que el resultado que nosotros le estamos diciendo eh, para ellos sea real o se cumpla. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la forma de tratar esto? O sea, si tienen un prospecto que se siente inseguro, que no sabe o que tiene dudas si es realmente para él, si piensa que va a perder el tiempo, si cree que lo estamos engañando, o sea, ¿cuál creen ustedes que sea la mejor forma de tratar este pensamiento de inseguridad? A ver, si alguien me quiere poner en el chat, decirle que pruebe. Decirle que pruebe, Alejandra, no creo porque, este, bueno, tendríamos que plantearlo bien, ¿no? Pero no nomás es decirle que pruebe, entender sus miedos, realizando preguntas, garantía, es muy buen punto, David, una garantía, darle garantía, perfecto. Hay dos cosas que nos van a ayudar mucho. Testimonios, Janet. Correcto, son esas dos cosas. Testimonios nosotros le llamamos prueba social. Una prueba social es básicamente que lo que tú quieres hacer, alguien más ya lo hizo y lo hizo conmigo. ¿Va? O sea, o por ejemplo, de ahorita tengo 20 clientes y los 20 están funcionando. Aquí te paso los números de ellos para que los veas, para que les llames si tú quieras. Esa es una prueba social, es un testimonio, es algo que ayuda mucho a bajar la inseguridad. ¿Va? En México siempre decimos que vamos a los tacos donde están más llenos. O sea, donde hay un filón de gente, ahí nos gusta ir. ¿Por qué? Porque para nosotros esa es la prueba social de que esa comida está buena. Entonces, ahí es donde vamos. Garantías, como bien lo mencionaban, también. O sea, las garantías, darle una garantía a alguien, lo que hace es que la oferta se vuelve irresistible. Si el tema de las garantías. Entonces, esas dos cosas nos pueden ayudar bastante bien cuando notemos que una persona se siente insegura, ¿va? Cuando notemos que una persona esté como que dudando, o sea, podemos dar garantías, podemos dar testimonios o pruebas sociales. Muy bien. Un error muy común es que a veces queremos nosotros empezar vendiendo, ¿va? Yo les voy a enseñar ahorita cómo es una estructura de una conversación
que esa estructura se puede manejar en WhatsApp, en llamada telefónica, en así de manera presencial. O sea, es una estructura de una comunicación efectiva. Pero un error muy común es querer empezar explicando o vendiendo. No hagan eso, o sea, no hagan eso. Primero tenemos que ser empáticos, tenemos que hacer que la gente esté tranquila, ¿sí? Nadie sale a la calle buscando que le vendan. Nadie. O sea, nadie sale, ay, voy a ir a buscar un vendedor o voy a ir a ver con qué vendedor me toco para que me venda. O sea, no, a nadie le gusta eso. ¿Cómo activar la atención? Romper suposiciones, mostrar una brecha y señalar un error común. Aquí, por ejemplo, en frases de impacto, podemos usar estas frases como lo decía ahorita, para el tema de la inseguridad. La mayoría de las personas creen, sí, o la mayoría de mis clientes, la mayoría de las personas con las que hablo, casi nadie se da cuenta que son frases que podemos usar cuando nosotros estemos tratando con temas de inseguridad o de las personas que nosotros notemos que se sienten inseguros. ¿Cómo nos damos cuenta si una persona está insegura? Ellos mismos nos lo dicen con sus palabras o alguien decía ahí haciéndole preguntas. Esa es la mejor forma. Hay que hacerle preguntas a las personas para que ellas nos digan qué realmente es lo que pasa en su mente, en su cabeza. Curiosidad. Adelante, Rago. ¿Levantaste la mano? Sí, profe, una de las cosas que funcionaría, lo puse en el chat, pero no creo que no lo yo. Funcionaría que si yo tengo la seguridad de lo que estoy ofreciendo, decirle que si no le doy lo que le estoy ofreciendo, le regreso su dinero. Esa es una garantía. Sí, esa es como una garantía. Depende de lo que estés vendiendo y de lo que estés ofreciendo. Es como tú quieras, ahora sí que aplicar la garantía. Yo en lo personal no ofrezco esa garantía con ninguna de las cosas que hago, porque muchas de las cosas que hago dependen de ustedes que me compran, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dar una garantía así, por Es ejemplo, mucho riesgo, ¿verdad? es Mucho mucho riesgo. riesgo, exactamente. Digo, yo sí Yo, lo he hecho y me ha funcionado y afortunadamente le he dado, por ejemplo, estoy yo en multinivel en productos nutricionales y le dije, si en 6 meses no tiene el resultado que yo le estoy ofreciendo, le regreso su dinero en 6 meses. Pero como si tuvo los resultados más de lo que ella esperaba, pues obviamente, es más, aparte que me compró, se inscribió conmigo, pero yo me arriesgué confiando en mi producto, pero sí es fíjate. una buena garantía cuando estás seguro de lo que estás ofreciendo. Sí, sí es una garantía, pero fíjate que conozco a alguien que le pasó lo contrario. Rago, él también está en un multinivel, ella, perdón, está en un multinivel. Uno de sus productos sirve para adelgazar, creo que es básicamente para adelgazar, pero creo que se tienen que tomar en la mañana, en ayunas, y tiene algunas instrucciones. Y una persona digo, a una persona le ofreció esa garantía y la terminó pagando, o sea, sí le terminó reembolsando como el 70 o el 80% de lo que había gastado en el producto, pero la realidad es que dice ella que se dio cuenta que la persona no lo tomaba como debía de ser. O sea, que se le olvidaba o que de pronto no se lo tomaba, o si era una vez, creo que eran 3 veces por semana, se lo tomaba una, y así era un rollo, pues dependía mucho de que la gente cumpliera, ¿no? Entonces, digo, te lo platico como experiencia, qué bueno que a ti te está funcionando, pero sí, sí me acuerdo de ese caso de esta amiga que tengo que también está en un multinivel, quiso aplicar lo de la garantía, porque ella también confía mucho en el producto y es una persona muy guapa, muy delgada, y, pero porque toma esos productos, dice ella, pero pues la gente, pues no se lo tomó como ella, como debía de ser, ¿no? Y a ella sí le falló ese punto. Pero sí, o sea, definitivamente, si tú le dices a alguien, te regreso tu dinero, claro que se va a animar, ¿no? O sea, es muy irresistible esa parte, pues.
una super garantía, ¿no? Sí, correcto, o sea, es una oferta irresistible. Yo, por ejemplo, en la agencia, yo a veces doy garantías por prospectos, ¿no? O sea, te voy a generar tantos prospectos. Cuando conozco bien el negocio, sí ofrecemos garantías de ventas, ¿no? O sea, porque hay ciertos negocios que ya conozco bastante bien, ya sé que van a vender porque van a vender y sí ofrecemos una garantía de ventas, ¿no? Pero muchos negocios nuevos, por ejemplo, tengo una persona que son dos personas que están lanzando un curso de liderazgo para mujeres por primera vez. Pues a ellas yo no les pude ofrecer una garantía porque nunca he hecho un curso de mujeres. O sea, he lanzado un montón de cursos, un montón de campañas, pero sí tal cual como ellas, no con redes sociales completamente nuevas. Entonces, en ese punto yo no ofrezco una garantía, ¿no? Pero sí, o sea, regresarles el dinero es, yo creo que la mejor garantía que hay. Muy Sí, bien. claro, tomando el riesgo, ¿no? Claro, sí, al final es un riesgo siempre. Me pasó hace poco, fíjate, también con una persona que es dentista. Sí, yo le di una garantía a ella de prospectos y de ventas, pero la realidad es que nosotros nunca nos dimos cuenta de unos cambios que hizo Meta en el 2025, y eso nos afectó. Y al final no terminamos ganando nada, o sea, le hicimos las campañas, lo que cobramos ¿cómo se llama? De honorarios, se los metimos también a la campaña. Terminamos no ganando nada, ni ganamos ni perdimos, o perdimos tiempo, por así decirlo. Pero sí, fue un tema de que, pues ahí nos falló, es un riesgo, como dices tú. Ok, vamos Yo continuando. no, ¿Mande? otra de las frases, ¿Se te corta, Rago? No, otra no te escuché. de las frases de impacto que utilicé, y ya con esto me despido, no es cierto, va. Otra de las frases de impacto que he utilizado es que cuando, por ejemplo, en cuestión cuando estoy con un prospecto y que me dice la clásica, no tengo dinero, porque es como matas el no tengo dinero. Yo le decía, ok, olvídate del dinero. Entonces yo le digo, si yo te dijera que te vendo ahorita un Audi 2026, te lo vendo en 10,000 pesos, ¿me lo comprarías? Y me dice, claro. Y le digo, ¿y por qué? Pues porque un Audi 2026 no vale 10,000 pesos. Digo, ok, entonces el problema no es que no tengas dinero, el problema es qué tan importante o qué tan interesante es para ti lo que te estoy ofreciendo. Que no son 10,000 pesos, estoy hablando de 2,000 pesos. Entonces, ahí yo le planteo le digo, tú conseguirías esos 10,000 pesos, diera lugar por el interés que tienes en comprar algo que sabes que lo vale. Entonces, ahí también me dice, pues sí, sí tienes razón. Pues sí, pero, o sea, por ejemplo, a mí me dices eso y yo te digo, pues sí, tienes razón, no me interesa tanto, ¿no? O sea, siento yo que hay que jugar con eso porque, o sea, hay que tener cuidado con eso porque al final, pues es como que te pudieras dar un balazo en el pie tú solo, pues. Digo, así lo veo yo. Digo, no sé si sea así, pero así lo veo yo cuando alguien tiene dudas con el precio, o sea, cuando alguien les da una objeción del precio. Hace mucho que no me pasa, pero es porque la oferta está mal. ¿Va? O sea, si alguien dice, la verdad es que se me hace caro, es porque no mostraste el valor de lo que estás ofreciendo desde mucho antes. ¿Sí? La idea es que las personas cuando lleguen al cierre pueden decirte cualquier objeción menos que está caro. Y eso se hace construyendo una oferta, se hace construyendo una comunicación asertiva, se hace construyendo pues estos embudos que hacemos para que la gente perciba el valor. Está caro no es que esté caro el producto, es que lo perciben de bajo valor. ¿Sí? Porque como el ejemplo del Audi,
Para una persona puede estar cara, para otra persona puede estar barata, pero depende del valor. Pues si una persona, si tú le dices que, que le vendes un Audi a un precio de un Tsuru, por ejemplo, pues todos percibimos mucho más valor del Audi que el Tsuru. Entonces, para nosotros es una ganga. Es lo mismo, por ejemplo, para cualquier producto o servicio. Si alguien lo percibe de que o te dice que es un producto caro, es porque no está percibiendo el valor realmente. Hay una estrategia que se llama anclaje de precios, ya le he platicado aquí anteriormente, que precisamente es para eso, es para que las personas al momento que llegue de comprar digan, ah, la madre, está bien barato, aunque te estén pagando 20,000 pesos por un curso, que la gente diga, no manches, está bien barato. Así lo hago yo. Yo he vendido capacitaciones de cómo crear agencias de marketing. No he vendido tantas porque no le he dado tanta difusión, pero es un programa que lo vendo en 16,000 pesos, pero es un curso grabado, ¿sí? Pero la oferta está tan bien estructurada que la gente cuando llega al final dice, no manches, me lo están regalando el curso. Entonces, yo digo, o sea, mi consejo para todos es que hagan una oferta o hagan una comunicación que al final lo último que piense la gente es está caro, ¿sí? O sea, porque yo siento eso, que cuando alguien dice que está caro es porque la oferta está mal elaborada y la comunicación no fue la correcta. Dice Ulises, a mí ya me pasó, me dijo que no le gustan los Ferraris, que ni regalado que lo iban a saltar. Dice Ulises Carlos, cuando das el servicio, ¿pones tiempo estimado para resultados? Sí, fíjate, fíjate que, por ejemplo, hay una serie yo hablando de la agencia de marketing, ¿no? O de la agencia de recursos humanos. Yo tengo una agencia de recursos humanos, eh, bueno, es de mi esposa, la verdad, pero pues yo soy el que le trabaja. Entonces, en esa agencia de recursos humanos, eh, nos llegan personas o empresas que a veces les urge mucho el personal, ¿sí? Y la estrategia de venta ahí con ellos es, si tú nos contratas ahorita, en 72 horas te conseguimos la mitad del personal, ¿sí? A veces funciona, a veces no, también depende del prospecto, de lo que el prospecto quiera, de los perfiles que está buscando, pero siempre visualizamos cuánto va a ser el tiempo en que la persona le vamos a resolver ese problema. En la agencia de marketing, yo sí les hago una promesa a la semana, cuando son negocios que conozco. Por ejemplo, no sé si se acuerden de una empresa financiera que estuvo en una capacitación que dimos. Ahorita póngame una empresa financiera y le vendemos, o sea, facilito y le prometo hasta resultados a la semana. ¿Por qué? Porque sin querer queriendo encontramos la fórmula para vender préstamos personales a lo bestia, a lo loco, y esa fórmula lo que yo hago es replicarla con otro negocio similar, ¿no? Entonces, cuando yo conozco los negocios, sí ofrezco garantías un poco más espléndidas, ¿no? Como quien dice, garantía de resultados, garantía de a la primera semana te conseguimos 100 prospectos o 200 o te conseguimos tanto porcentaje de ventas, o sea, sí hacemos garantías, pero cuando no conozco el negocio, pues no hacemos garantías, ya nos ha pasado que terminamos perdiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué le jugamos ahí con eso? Eh, Sí, yo sí ofrezco garantías, Ulises. Yo sí ofrezco garantía cuando conozco el negocio. Cuando no lo conozco, la verdad, lo tengo que revisar primero, ¿no? Pero hay negocios que ya conocemos muy bien, por ejemplo, escuelas de inglés, cualquier tipo de escuela, negocios de eventos, negocios de restaurantes, negocios de servicios. Pero, por ejemplo, cuando me llegan
alguno de ustedes me ha llegado con unos cursos bien raros que quieren, Carlos, quiero dar un curso de cosas bien extrañas que yo no conozco, pues no puedo dar yo garantías, ¿no? O sea, en esos sentidos, ¿no? O sea, ahí mi recomendación es, pues vamos viendo cómo funciona, pero no sé, pues va, así como vas a aprender tú, voy a aprender yo también porque el negocio es nuevo. Muy bien, continuando, curiosidad. Miren, el tema de la curiosidad es algo que a mí me hace sorprendente. Yo he tenido prospectos, sí, que me dejan de contestar y les mando un mensaje y les digo, oiga, o bueno, aquí en mi ciudad decimos mucho la palabra oiga. Es muy de rancho, ¿no? Pero en toda la ciudad se usa esa palabra. Y le decimos, oiga, ¿qué cree? Y ya no decimos nada. Oiga, ¿qué cree? Y la gente siempre nos responde, ¿qué pasó? O sea, siempre nos responden por chismosos, por curiosos, porque no pueden vivir sin saber qué les queremos decir, pues, pero nada más hagan la prueba ustedes. Escríbanle a alguien que no les conteste. ¿Qué cree? ¿Qué pasó? Siempre les contestan. O sea, la tasa de apertura de ese mensaje es como el 99%. Es algo impresionante. Entonces, la curiosidad sirve mucho para los seguimientos. Eh, yo siempre, también, a veces cuando vendemos algunas capacitaciones, siempre en un audio les dejo un dato curioso, pero no se los dejo todo. Por ejemplo, ahorita con lo de la automatización estamos lanzando el curso y uno de los seguimientos, ese seguimiento yo no lo hice, lo hice una persona que trabaja conmigo, pero creo que decía así como eh, el o sea, lo estamos complementando con un curso de Facebook, ¿no? Y decía, el audio no recuerdo, pero decía algo así como, el curso de Facebook va a querer que se lo mandemos directamente a su WhatsApp, digo, perdón, directamente a su correo, o lo va a ver por Hotmart, ¿sí? Y la gente se queda, ¿qué curso? Eh, pero ese es el gancho, pues que la gente se quede como que, ¿qué curso? O yo no sabía que había un curso de Facebook y ahí lo enganchamos. Ah, lo que pasa es que usted en la compra de este producto se va a llevar esto de complemento y así ya lo enganchamos otra vez. O sea, le generamos curiosidad. Funciona muy bien también. Este, no les va a servir para cerrar ventas, ¿no? O sea, esto no lo usen tanto como para, o sea, como para llevar el prospecto, no tanto. Sirve mucho más cuando son seguimientos, ¿sí? Cuando la gente, o sea, la gente que te llega, que quiere información, muchas veces se va, o, o no te compra porque tiene dudas y no te las expresa, ¿no? La curiosidad lo que hace es que regrese esa gente para tener otra conversación y tener como quien dice otra oportunidad o un segundo round para venderles. Entonces, toda la gente es bien curiosa, ¿sí? Podemos generar expectativa con la curiosidad, es decir, no decirle todo y que la gente esté esperando que le digamos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del precio. Me dijo alguien la otra vez, no me acuerdo si fueron aquí ustedes o fue. Es que he tenido como 300 sesiones en este mes, pero no me acuerdo quién fue, pero me dijeron, Carlos, siempre me mandan mensajes, me piden el precio, se los doy y ya no me contestan. Y mi respuesta fue, pues ya no les digas el precio. O sea, no les digas el precio. O sea, la gente, el precio yo nunca lo digo al principio, dilo al final. Si más cuando vendes un programa, más cuando vendes algo que tienes que explicar, no digas el precio. Cuando a mí me preguntan el precio al principio, mi respuesta siempre es, para poder darte el precio, primero necesito explicarte lo que vas a recibir para que te haga sentido. No tiene caso es decirte un precio de algo que no sabes que te voy a dar. Y continúa la conversación, ¿sí? Ese es en mi caso, ¿no? Pero sí, me acuerdo que alguien me dijo eso, que decía el precio y a nadie le contestaba, pues ya no le digas el precio. Técnicas para la curiosidad. Regla de oro,
no revelen todo de golpe, ¿sí? Algo que pasa mucho cuando también hacemos automatizaciones, que de pronto llegan empresas, ¿sí? Y me dicen, o negocios locales más que empresas, y nos dicen, oye, nosotros ya tenemos una automatización, pero no vendemos. Pero veo su estructura de la conversación y sueltan todo de una, ¿sí? O sea, les mandan un mensaje y ¡pum! Les mandan como 5 textos, 6 imágenes, un video, o sea, todo de una. Eso no vende, ¿sí? La regla de oro de esto es no revelar todo de golpe, ¿sí? Tenemos que generar una conversación con el prospecto. Y no es que les vayamos a negar la información, sino que se la tenemos que dar en momentos más precisos, ¿sí? Cambios de ritmo en tono de la voz genera curiosidad cuando tú hablas despacio, cuando levantas la voz, o sea, manejarlo así. En los mensajes se ve diferente, ¿no? Cuando estamos vendiendo por WhatsApp, pero sí tenemos que siempre tener esa regla de oro siempre bien, 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 bien metida en nuestra cabeza. O sea, no vamos a dar toda la información de una. Frases estratégicas. Y aquí viene la parte interesante. Esa frase me gusta mucho porque siempre hace que la gente te ponga atención. Siempre. Cuando ustedes estén vendiendo y les digan, oye, fíjate que esto y aquello y platican con ellos. Y aquí viene la parte interesante. Ahí haz de cuenta que como que les pones algo en el cerebro y pues, lo prendes, pues. Sí, o sea, ahí te empiezan a poner atención. Lo que debe de seguir de ahí es decir algo interesante, porque luego pasa, les decía yo que tengo un vendedor que es practicante y le estamos enseñando a vender. Está chavo, pues tiene apenas 22 años, y quiso aplicar algo a esto, pero después de eso dijo algo bien aburrido, o sea, dijo algo que ni al caso, ¿no? Entonces, se debe de usar correctamente, o sea, si tú le dices a un prospecto, y aquí viene la parte interesante. Tienes que, o sea, seguramente el prospecto te va a prestar atención. Cuando le dices esa frase, ¿sí? Va a dejar lo que estás haciendo, va a dejar lo que esté haciendo, su pensamiento va a dejar de divagar y te va a poner atención. Entonces, lo que viene después de eso debe de ser algo contundente, algo que realmente valga la pena decirlo en ese momento, ¿sí? Hay un detalle clave que casi nadie usa. Cuando tú le dices a alguien, hay un detalle clave que casi nadie usa, es como si le estuvieras diciendo algo exclusivo, sí, que es curioso. O sea, a ver, ¿qué es ese detalle que casi nadie usa? ¿Sí? Esto cambia por completo la forma de verlo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte para ti? Eso también genera un montón de atención. O sea, después de dar un speech, después de platicar con el prospecto de la venta, o sea, estas 4 frases, grábenselas. Cuando estén hablando con alguien y ustedes pruébanlo en amistades, en conversaciones, banales, en lo que ustedes quieran, o sea, pero pruébenlas para que vean el impacto que tienen. Hablen con alguien y de pronto díganle, ¿y sabes cuál es la mejor parte para ti? Les juro que les van a prestar el 100% de la atención. Aunque al principio los vean distraídos, los vean como que no están tan interesados y les están hablando de IBL o no sé, pero ustedes le dicen esa frase, sabes cuál es la mejor parte para ti? En ese momento les aseguro que les van a prestar atención. Y aquí viene la parte interesante. En ese momento les empiezan a prestar el 100% de atención. Entonces, esto úsenlo, ¿sí? Estas frases úsenlas. Nosotros les decimos estas frases en WhatsApp cuando estamos en una sesión por Zoom. Por ejemplo, ahorita que estamos mucho metidos con la automatización, ¿sabes cuál es la mejor parte para ti? Que todos esos mensajes tú no los vas a responder. El robot va a vender solo.
O sea, eso es una frase que hace que la persona ya se le quede en la cabeza que no va a responder mensajes y va a vender solo el robot. Entonces, estas frases hay que usarlas en las conversaciones de ventas. Sí, son frases que hacen que la gente les preste atención 100%. ¿Va? Si ustedes le dicen a alguien, ¿sabes cuál es la mejor parte para ti? Y no les presta atención, ese prospecto no debería estar ahí con ustedes. ¿Va? Entonces, pero si está con ustedes y les dicen eso, estoy casi seguro que el 100% les va a prestar atención. ¿Sí? Y adicional, psicológicamente les va a ayudar mucho, porque van a entender que ese producto o eso que están vendiendo es para ellos. ¿Va? ¿Dudas o preguntas? Dice Graciela. ¿Y qué funcionaría en la oferta educativa? Cuando estás hablando con el prospecto, por ejemplo, si yo te dijera, Graciela, para ti, ¿cuál es la mejor parte de estar en nivel? ¿No? Va a depender mucho del prospecto, porque, por ejemplo, si es una persona que trabaja y que está ocupado, pero quiere estudiar, lo digo como un ejemplo, ¿sabes cuál es la mejor parte para ti? Que IBL es en línea y no necesitas estar todo el día en la computadora. Con 3 o 4 horas que le dediques a la semana, sacas adelante tu carrera. Esa es la mejor parte para ti. Entonces, depende del contexto del prospecto, ¿no? O sea, porque va a haber prospectos que a lo mejor quieren crear un embudo de ventas y no saben cómo, o quieren organizar su negocio y no saben cómo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte para ti? Que en IBE le vas a aprender a estructurar todo tu negocio, le vas a dar orden y vas a emprender esto, esto y aquello, ¿no? Depende del contexto del prospecto que tengan, ¿no? Sí, se las voy a compartir, Víctor, ya que terminemos las capacitaciones, les voy a compartir estas diapositivas. Si usa el nombre de las personas es más poderoso. Carlos, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti y es lo que menos usas? Sí, o sea, definitivamente usar el nombre siempre es mucho más poderoso. Sí, de hecho, yo nunca lo menciono porque yo ya lo hago obvio, sí, o sea, es obvio que le tenemos que hablar a la gente por su nombre, ¿no? Pero si lo conjugan con una frase, así como lo está haciendo Ulises, también genera mucho más impacto. Eh, Gerardo, ¿y sabes cuál es la mejor parte para ti? 100%, o sea, va a generar mucho más impacto y ahí sí no hay quien se les escape, ¿no? Están en YouTube las grabaciones, Norma. Igual las voy a subir a Hotmart también, pero si no, ahorita les paso el enlace de YouTube también para que las vean más rápido. El día viernes nos reunimos nuevamente para continuar con las sesiones de ventas. Ya nos queda, vamos como a la mitad. ¿Cuál es la idea? Terminar estas sesiones. Yo les voy a pasar todos los materiales para que ustedes los repasen también. Nos vamos a preparar para el siguiente lanzamiento y también yo les recomiendo que entren a las sesiones de automatizaciones de ventas que vamos a dar el día 26. ¿Por qué? Porque les va a servir, ¿va? Les va a servir, les va a ayudar a crecer y estoy seguro que les puede ir muy bien. ¿Dudas o preguntas que tengan? Es a las 4 de la tarde el viernes, iPhone. Las clases están en YouTube. Beatriz decía que las iba a subir a Hotmart, pero igual ahorita les paso los enlaces de YouTube. Listo, equipo. Muchas gracias. Que tengan un excelente miércoles, que se la pasen bien y estamos en contacto. Hasta luego.